La paja del trigo, documentales y reflexiones. Un programa de la ONG Conciencia Solidaria. Félix Díaz es ciudadano argentino, líder de los COM y Carayé. Su comunidad, Potae Napocna Nabogó, está en la provincia de Formosa, donde habitan 5.400 personas en 5.000 hectáreas de tierra. Tierras que se ven reducidas de acuerdo a cada gobierno nuevo que asume. El título de cacique es una deformación castellanizada del título natural, curaca, que se usaba en los Andes sudamericanos en las comunidades originarias llamadas Ayllu. Sin embargo, Félix Díaz no lleva el título de cacique, sino que es un carayé, un título que tiene que ver con lo religioso y espiritual y no con lo político. Es un río de tristeza la historia de los pueblos indígenas en este país. Es un genocidio que empezó en la colonización y continúa en la actualidad. Hoy se los extermina por hambre, por contaminación y por negación absoluta de sus derechos. Marginados, saqueados, despojados de sus tierras y sus costumbres, asesinados, discriminados desde 1492. 520 años ya pasaron. ¿Por qué su situación no mejoró? Las comunidades originarias tienen derecho a la tierra como pueblos preexistentes, es decir, su existencia es previa a la conformación del Estado. Todos somos originarios de la tierra. Nuestra Constitución Nacional, así como el Convenio 169 de la OIT, establecen claramente sobre la consulta a las comunidades originarias sobre el uso y destino de las tierras en nuestro país. Esto de tomar lo que otros tienen por la fuerza o lo que hay donde se asientan, tiene una estricta relación con los métodos productivos que adoptamos, basados en la mayoría de los casos en el saqueo, que arrasan, desertifican y destruyen la faz del planeta. La historia lo ha demostrado y este presente lo sigue confirmando. Nunca hubo intereses genuinos por parte de los gobiernos en ayudar a los pueblos originarios. Siempre primaron intereses especulativos y vampíricos. Los hechos hablan por sí solos. Quienes consideran al planeta como su madre tierra, jamás podrían pensar en saquearla o contaminarla indiscriminadamente. Aquí es donde se abre una brecha enorme entre estos pueblos que aman esa madre y los gobiernos y las corporaciones a las cuales representan, que lo único que hacen es destruirla y saquearla. Siempre se toca el tema de la política, es inevitable. Sí. Y cuando yo te decía, ¿quién es Félix Díaz? Lo digo porque, primero que nada, sos una persona, sos un ciudadano, sos una persona que vive en la Argentina y que quiere, como bien lo transmitís vos, defender los derechos humanos y que las cosas por ahí salgan de a poquito cada vez mejor. Sí. Bueno, contanos un poco. ¿Quién es Félix? Bueno, ¿dónde vive? ¿Qué hace? Yo vengo de la zona norte, en una comunidad indígena que pertenezco al pueblo Com. Mi comunidad es Potae Napocna Nabogó, en la provincia de Formosa. Ahí nacieron mis padres, mis abuelos, y ahí también nací, crecí, en esa región tan importante, y también es un lugar donde nos aferramos a nuestra historia, nuestra costumbre. En esa zona habita más o menos alrededor de 5.400 personas, con una superficie de hectárea de 5.000, de la cual se fue como manipulando a través de los diferentes gobiernos. Y estamos
en esta lucha porque vemos que en el mundo se ha difundido el tema del derecho universal, de los derechos humanos, y ahí hacíamos preguntas, que ¿quiénes son los seres humanos? ¿Por qué no estamos dentro de esa jerarquía que el mundo declara como un derecho universal? Me pregunto, ustedes que son argentinos, conciudadanos, ¿saben algunas palabras indígenas? ¿Cómo pronunciamos las cosas? Me imagino que nadie sabe. Ustedes sí saben muchas cosas en inglés porque es comercial. La vida indígena no vale nada porque no es comercio, no es oferta laboral. Pero sí es necesario que ustedes conozcan, se acerquen, para que ustedes también aprendan y conozcan lo que queremos. A las 4 de la tarde, en el Centro Español, calle de Ampunes, 572. Hoy, en el Centro Español de Ampunes, 572, a las 4 de la tarde. Es un honor, Félix Díaz, Carayé, de la comunidad COM La Primavera, de Formosa. Félix, yo te estoy presentando, pero vos tenés una carta de presentación con tu sola presencia y por la lucha que estás llevando adelante. Así que básicamente es una pequeña introducción, pero objetivamente, Conciencia Solidaria solamente es un medio, una caja de resonancia. Le vamos a ceder la palabra a nuestro hermano y un fuerte aplauso, no solo por la lucha, a la comunidad solidaria, a Félix. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de la organización Conciencia Solidaria, que ya vienen trabajando hace bastante tiempo con nosotros, colaborando. Cuando veo esta injusticia, empiezo a rememorar mi infancia. En aquellos tiempos no había ambulancia, no había ruta, no había nada, eran campos, montes y lagunas. Pero mis abuelos tenían la manera de curarlo. Y esos remedios hoy no los tenemos. Está en manos del Parque Nacional. Se nos quitaron lo poco que teníamos. No podemos ir a pescar porque esa laguna está en manos del Parque Nacional. Y se convierte en una ley que se llama área de conservación. La laguna se ha convertido en dominio público. No podés tomar ni usar esa agua porque es para conservar, pero sí para ir a pasear. Decía, nuestra medicina no tiene fecha de vencimiento, que está en el monte. Cualquier hora, día, feriado, podés ir a buscar, pero si no tenés acceso a ese territorio, tenés que ir a robar lo que es tuyo. Entonces, todas estas cosas, lo que nosotros queremos que el Estado regule nuestra forma de vida, que nuestros médicos, nuestros chamanes, nuestras parteras vuelvan a recuperar su forma de servir a su gente, que le den libertad, que no la persigan con la justicia. Necesitamos la aceptación del Estado de nuestra política indígena y no mezclar con la política partidaria, porque la política indígena es vida, no es económica, es vida. Y la vida. Mis propios hermanos de diferentes pueblos indígenas me llaman porque la figura que tengo es pública. Y una vez estuve cerca del presidente Macri. Entonces muchos de los hermanos que tienen esa mentalidad de estar apadrinados por un funcionario y creen que yo soy la solución de ese problema. Estuve en el territorio de mi comunidad la semana pasada
a las 3 de la madrugada, me llega un mensajito de texto diciendo: tenemos una hermana que está sufriendo problemas de salud. Tiene un grano enorme en la cabeza y no está siendo atendida. Está perdiendo su vista. Va al hospital, ni siquiera se le hace una curación para desinfectarla. Entonces tuve que llamar a la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que dice la Secretaría de Derechos Humanos? Esa es competencia y obligación del Estado provincial. Volvemos a lo mismo. Entonces yo siempre digo, ¿para quién son los derechos humanos? Cuando empezamos a proponer al gobierno nacional un diálogo entre el pueblo indígena y gobierno nacional, surge como una desesperación de un gran sector de la sociedad diciendo de que nosotros somos afines con este gobierno. Con solo hecho de querer hablar con un gobernante que es responsable de este país y llevar el poder por el voto de los argentinos. No es porque los pueblos indígenas lo pusieron ahí. Nosotros los pueblos indígenas podemos hablar con quien quiera. Hablar con toda la sociedad, con todos los sectores, no genera miedo. Porque estoy seguro de lo que estoy haciendo. Quizás me equivoco, pero con el error se aprende. Tuvimos que viajar a ver al Papa Francisco, pidiendo que interceda el reclamo indígena hacia el gobierno nacional. Y el Papa Francisco me dijo, no puedo hacer nada, porque nosotros respetamos las autonomías de los estados, pero sí voy a interceder, intentar hablar con la presidenta. Y ese intento, no sé si se hizo, no se hizo, no supimos más nada. Estamos en una situación muy confusa para todos ustedes, porque se mezclan las cosas entre la política partidaria, religiosos y otros que creen que la lucha indígena empezó conmigo. Y no es así. La lucha indígena siempre estuvo y va a estar siempre. Yo no voy a estar acá, pero va a haber otros hermanos que van a continuar con esta lucha. Pero hay mucha gente que no quiere que el indígena se comunique con el otro, porque hay una oposición y un oficialismo que está peleado a muerte. Pero cuando ellos negocian, no importa de qué partido provenga un legislador o un senador, porque necesitamos acercarnos hacia ustedes y ustedes se acerquen hacia nosotros para poder dialogar con mucho respeto. Así que muchas gracias. Recién mencionaste algo clave que es el tema de los DNI, del Documento Nacional de Identidad, justamente, sí, que no es algo menor. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de estar con Eduardo, tu hijo, y creo que una especie de mano derecha, y nos comentaba que había hermanos que estaban en una situación donde los DNI y todas estas cuestiones eran como que estaban medias desdibujadas, un poco invisibilizado, de la misma manera el acceso a la educación. ¿Cómo están vivenciando eso hoy en día? Sí, la verdad que para nosotros, los pueblos indígenas, muchos de nuestros mayores no lo toman como algo propio, el tema del DNI, que es una identidad la que se te registra de tu origen.
Y el indígena lo toma como cualquier papel, como ellos dicen, nuestros mayores. Sí. Mi papel, y entonces cualquier parte puede tirar o no lo tiene como algo importante. Entonces es ahí donde se origina el tema del el aprovechamiento que hace un gobernante o sí. un político. Cuando van a las comunidades dice, queremos tu documento y te voy a dar una bolsita de mercadería o una cajita de medicamentos. Entonces el indígena cede ese documento, que es el poder de decidir el cambio de gobierno. Pero el indígena no sabe lo que es la constitución de un Estado y lo toma como algo comercial. Entonces los políticos secuestran, o sea, engañan a los indígenas y dicen, si me das tu documento te voy a dar vivienda, te voy a dar esto. Empieza a enumerar las promesas. Sí. Y muchos de nuestros mayores caen en esa mentira y después cuando se dan cuenta empieza a denunciar, nos acercan a nosotros y nos vamos al juzgado federal, pero como es tan complejo la problemática, no solamente a los indígenas sino a los criollos que emigran del Paraguay hacia Argentina, sí. son los que más tienen la misma similitud que el pueblo indígena, la problemática, la carencia, y eso hace que el político coopta ese porcentaje importante de ciudadanos formoseños para que votaran una sola lista y no elegir a un candidato. Entonces es un tema que para nosotros es muy difícil, el tema de lo que es el derecho a sufragar. Nosotros nunca hemos elegido a los candidatos porque votamos a un gobernante sin saber el antecedente que tiene cada candidato. No sabemos qué hizo o qué está haciendo en la sociedad, si ha hecho grandes obras, ayudando a la gente. No sabemos la historia de nuestros políticos. Entonces esa mentira creo que se ha convertido en una cuestión comercial. Y esa cuestión comercial afecta el derecho de muchos de los conciudadanos, porque muchas veces he visto y también lo he palpado cuando uno reclama a un intendente que le dé un beneficio y los intendentes dicen, no me reclame más porque yo ya te pagué en tu voto. Entonces esos votos, que no es un voto así libre, entonces los intendentes se agarran eso y se queda con los recursos de la comunidad. ¿Por qué? Porque dice que ese voto no es voluntad del ciudadano, sino un voto comprado. Entonces eso, ¿a dónde iría para denunciar? Te vas al juzgado federal, no se investiga, vos te vas a la justicia provincial, tampoco nadie hace cargo de ese problema. Entonces es un tema que debería ser como manifestar los propios indígenas. Bien. Para frenar estos abusos que hace el político hacia la figura indígena. Félix, tema educación. O sea, hay un montón de temas. Sí. Pero esto que vos venías relatándonos de la capacidad, la condición de poder tomar las decisiones en las comunidades y de elegir, independientemente de el relacionamiento que tienen las naciones originarias con el Estado Nacional, digo, tiene que ver también mucho la cuestión educativa. Sí. ¿Cómo lo perciben ustedes desde el lugar que les toca transitar? La verdad es que estamos muy atrasados en todos los aspectos, en cuanto a la educación, la salud, el tema de acceso al agua, a las viviendas, al trabajo. Un tema que cada espacio necesita como un tiempo suficiente para poder explicar. La educación, hay leyes que el Estado argentino reconoce como la educación intercultural bilingüe. Bien, sí. Y esa figura no se aplica. En nuestra comunidad, recién este año, a pesar de que existe esa ley,
no lo toman a los indígenas como maestros, porque la exigencia de los gobernantes tiene que ser peronista primero, y que tiene que trabajar en la militancia partidaria, y tiene que demostrar su compromiso con el partido y no con la sociedad. Entonces los jóvenes, como no son militantes peronistas, les cuesta llegar a cumplir una función pública. Y entonces empezamos así a buscar la manera de cómo exigir al Estado que cumpla su obligación de garantizar el respeto hacia los pueblos indígenas. Empezamos a estudiar los derechos indígenas, empezamos a discutir, a hablar con los jóvenes. Entonces, el tema indígena para mí es un buen negocio para el Estado, porque ahí un maestro en una comunidad, un titular y tiene 3 o 4 suplentes, asume el suplente del titular, en un mes, 2 meses cambia de tarea, o problemas de salud, psiquiátrico, entonces van como incorporando más suplentes. En un cargo ocupa como 5 o 6 suplentes y el titular nunca trabaja, pero cobra tranquilamente por el lugar donde están las escuelas, en una zona rural, y los maestros viven fuera de la comunidad, o sea, tienen un buen sueldo y encima es jornada completa. Bien. Entonces, el indígena no tiene la posibilidad de exigir a los maestros que enseñen a sus hijos. La mayoría de nuestros jóvenes que hoy viven en nuestra comunidad son analfabetos. Y también uno de los problemas que tiene el docente formoseño es como trabajar en la militancia del peronismo. Entonces acá viene un problema. Si una mujer tiene un ingreso a través de la asignación universal por hijo, sí o sí tiene que extender el certificado escolar para seguir cobrando su beneficio a los chicos. Entonces es como un negocio. La madre a veces no puede mandar a sus hijos a la escuela por varios motivos. A veces no tienen ropa, a veces por la distancia o por enfermedad. Entonces el maestro lo que hace es, igual pasa el año, le hacen pasar de grado, y la maestra negocia con las madres diciendo, si vos no me denuncias te extiendo pero si vos me denuncias no te voy a dar ningún papel para que no pueda cobrar. Entonces un apriete que recibe la maestra hacia las madres, y las madres como no pueden como enfrentar a esa mujer porque tiene apoyo de los municipios, de los ministerios de educación, tiene apoyo de la justicia. Entonces una madre no puede enfrentar esa estructura organizada. Entonces la madre dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces eso es lo que duele cuando se toma como algo natural, algo normal, esa injusticia que sufre el chico, porque el perjudicado es el chico que no tiene una preparación para que en el día de mañana pueda defender sus derechos, de poder tener la posibilidad de enfrentar cualquier injusticia. Y vos me estás hablando siempre de que, por un lado, las maestras siempre son criollas. Sí, sí. Siempre son criollas. Sí. Bien. Y por el otro lado hablamos de que estamos diciendo primaria. Sí. Ni hablar de un secundario, No. ni hablar de terciario, universidad. Nada. Eso, olvidémonos porque... Eso no existe. Algunos padres que tratan de acompañar a sus hijos, pero tienen que soportar muchísimas dificultades por el maltrato de los mismos chicos criollos, que a veces cuando ve a un joven indígena sobresaliente, le busca la vuelta para que el chico no avance. Las comunidades originarias son atacadas y diezmadas por defender sus tierras. El 25 de julio de 2010,
Roberto López, abuelo Com, es reprimido y asesinado. El 28 de junio de 2012, Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz de la comunidad Com, es amenazado con arma blanca. Termina hospitalizado con lesiones varias. El 9 de agosto de 2012, Félix Díaz Carayé, de la comunidad Com, es atropellado en Laguna Blanca. 7 puntos en la frente y fuertes golpes en piernas, brazos y pecho. El 9 de diciembre de 2012, de la comunidad Com, Lila, de solo 10 meses, y su abuela Celestina, de 49 años, mueren atropelladas por un gendarme. Ricardo Collipé, abuelo de Lila y esposo de Celestina, atropellado también por este gendarme, sin ser auxiliado, es pateado y amenazado para que no realice la denuncia. 10 de enero de 2013, Juan Daniel Díaz Asijoc, Com, de 16 años, sobrino de Félix Díaz, brutalmente golpeado, muere después de 4 días de internación. Basta de violencia, basta de muertes. Conciencia Solidaria se sustenta de donaciones que realiza gente como vos, que quiere cuidar realmente el planeta. Súmate. La paja del trigo, un programa de la ONG Conciencia Solidaria.